La tarde del 31 de mayo de 2014, en las tranquilas calles de Waukesha, Wisconsin, parecía ser un lienzo de normalidad. Tres niñas de 12 años, Morgan Geyser, Anissa Weier y su amiga Peyton Leutner, celebraban un inocente plan de fin de semana. No había nubes en el cielo, solo la promesa de juegos, risas y secretos de amigas. Sin embargo, lo que se escondía detrás de la fachada de esa amistad era una oscura obsesión, una que no nació de un libro de cuentos o una película de terror, sino de un rincón anónimo de Internet. La criatura que las niñas temían y veneraban no era un vampiro, era Slenderman. A diferencia de los monstruos de leyenda, no tiene raíces antiguas. Él es una creación moderna, un mito urbano digital, nacido de un creepypasta, una historia de terror corta, copiada y pegada a través de foros y redes sociales. Su origen se remonta a junio de 2009, en un concurso de Photoshop en el foro Something Awful, donde un usuario llamado Eric Knudsen, alias Victor Surge, subió dos imágenes en blanco y negro de niños con una figura alta y delgada, con tentáculos y sin rostro, acechando en el fondo. El personaje, tan inquietantemente simple, resonó. Lo que siguió fue un fenómeno colectivo. Otros usuarios tomaron las imágenes y la idea y comenzaron a expandir su historia. Le añadieron más detalles, que acosaba y secuestraba niños, que podía manipular mentes, que se aparecía en fotos antiguas. Los videos de aficionados en YouTube, los juegos y las historias cortas hicieron que Slenderman saltara de un simple meme a un mito de culto. Su falta de una narrativa oficial lo hizo aún más aterrador, ya que cualquiera podía añadirle una nueva capa de terror. Parecía real porque era una historia en constante evolución, como un rumor que se esparce de boca en boca, pero en la era digital. Para Morgan y Anissa, esta criatura dejó de ser un simple juego. La delgada línea que separa la ficción de la realidad se desdibujó por completo en sus jóvenes mentes. Ellas, a diferencia de los millones de personas que seguían la historia de Slenderman por diversión, creían firmemente que la entidad era real y que las observaban. Estaban convencidas de que el único camino para asegurar la supervivencia de sus familias era convertirse en sus devotas. Para lograrlo, debían sacrificar a alguien. El plan que idearon era tan horrendo como su motivación era incomprensible. El misterio no es quién lo hizo, sino cómo una historia nacida en la pantalla de una computadora pudo cobrar una vida tan brutal en el mundo real. Y para entenderlo, primero debemos sumergirnos en la mente de dos niñas que, sin saberlo, estaban a punto de desatar un horror que nadie podría haber imaginado. El caso de Morgan Geyser y Anissa Weier es un escalofriante estudio sobre la vulnerabilidad de la mente joven, especialmente cuando es susceptible a influencias externas. Su obsesión con Slenderman no surgió de la nada, fue un proceso gradual, una inmersión profunda en una fantasía que, para Morgan en particular, se convirtió en una realidad tangible. Anissa Weier, una niña brillante y solitaria, descubrió la creepypasta de Slenderman en 2013, un año antes del ataque. La criatura la fascinó. Rápidamente compartió su descubrimiento con su mejor amiga, Morgan Geyser.
Para Anissa era una historia de terror de Internet. Para Morgan fue una revelación. En su joven mente, la fantasía no era una simple narración, era la verdad. A diferencia de Anissa, Morgan sufría de una enfermedad mental no diagnosticada en ese momento, la esquizofrenia. Esta patología se caracteriza por una distorsión de la realidad y para Morgan los límites entre el mundo real y el ficticio se desvanecieron. Ella le decía a Anissa que veía y oía a Slenderman, que él se le aparecía en sus sueños y le enviaba mensajes telepáticos. La paranoia y el delirio la hacían creer que el monstruo la vigilaba y que si no le rendía pleitesía, él le haría daño a su familia. Anissa, por su parte, aunque no experimentaba los mismos delirios, se dejó llevar por la intensidad de la creencia de Morgan y juntas se convencieron de que el único camino a la supervivencia era la lealtad total a la criatura. Las niñas pasaban horas y horas en foros de internet, en páginas de fanfiction y en blogs dedicados a Slenderman. Leían historias escritas por otros fans y veían videos, alimentando la ilusión de que el personaje tenía una existencia real en el mundo. El aislamiento social y la falta de una supervisión adulta adecuada hicieron que su fantasía se volviera su única realidad. Se sumergieron tanto en el universo de la criatura que comenzaron a creer en una jerarquía dentro de la mitología de Slenderman. Si lo complacían, podrían convertirse en sus sirvientas y vivir en su mansión en el bosque. Y la única forma de conseguir ese favor era cometiendo un acto brutal. Lo que las niñas veían no era solo una historia de terror, sino un manual de supervivencia. La idea de que tenían que matar a alguien para complacer a Slenderman era la lógica retorcida de una mente enferma que se había fusionado con una fantasía digital. Es aquí donde la historia deja de ser un simple crimen y se convierte en una perturbadora reflexión sobre la salud mental y cómo la realidad virtual puede tener consecuencias catastróficas en el mundo real. Y la prueba de sus planes, de sus intenciones, estaba escrita en sus propios diarios y conversaciones, una escalofriante hoja de ruta hacia el horror que estaba a punto de desatarse. La fantasía de Morgan y Anissa no se quedó en las palabras. Con el tiempo, la obsesión se convirtió en un plan tangible, una escalofriante conspiración que se desarrollaba en los rincones más oscuros de sus jóvenes mentes. El 31 de mayo de 2014, el día del ataque, no fue una decisión espontánea, sino la culminación de meses de planificación meticulosa y retorcida. Las niñas documentaron sus intenciones en diarios y conversaciones por correo electrónico. Escribían sobre sus planes con la frialdad de dos estrategas militares, aunque su ejército consistía en 2 cuchillos de cocina y su batalla era un asesinato. Anissa, la más analítica de las dos, le escribía a Morgan sobre la necesidad de un sacrificio. En sus notas se refería a Slenderman como el operador y hablaba de la imperiosa necesidad de ganarse su favor. La lógica detrás de su plan era tan brutal como simple. Si asesinaban a alguien, Slenderman las aceptaría como sirvientas y las protegería de su ira. El 30 de mayo, la noche antes del crimen, las 3 niñas tuvieron una fiesta de pijamas. Morgan y Anissa habían decidido que esa sería la noche en que cometerían el acto. Su primera idea era apuñalar a Peyton Lutner mientras dormía,
Pero en el último momento, Anissa se acobardó. La tensión en la habitación se volvió densa y palpable. El plan fue pospuesto, pero no abandonado. A la mañana siguiente, las tres amigas se levantaron y fingieron que nada había sucedido. Desayunaron waffles y vieron televisión, un simulacro de normalidad que enmascaraba el horror que estaba a punto de desatarse. El nuevo plan era más personal, más perverso. Le dijeron a Peyton que salieran a jugar al escondite en un parque cercano, pero su verdadero objetivo era el bosque detrás del parque. Morgan y Anissa la atrajeron a una zona apartada, lejos de la vista de cualquier transeúnte, a un lugar que se sentía tan alejado de la civilización como la mente de sus agresoras. En ese momento, Anissa Weir la inmovilizó, mientras Morgan Geyser sacaba un cuchillo. La frialdad con la que operaron las niñas es lo que hace que este caso sea tan inquietante. No había remordimiento visible, solo una extraña determinación, como si estuvieran siguiendo un guión al pie de la letra. En sus mentes no estaban cometiendo un crimen, estaban cumpliendo una misión sagrada, una orden del maestro de los bosques. El apuñalamiento que siguió a continuación no fue un acto de furia, sino una especie de ritual. Y en un instante, la inocencia de una fiesta de pijamas se disipó, reemplazada por el horror de un acto que saltó de las profundidades de la ficción para dejar una herida real y sangrienta en el mundo. El misterio de este crimen ya no se trata de quién es el culpable, sino de cómo la psique humana, cuando es vulnerable, puede ser tan fácilmente corrompida por una fantasía. El 31 de mayo de 2014, el aire en el parque parecía tranquilo, pero bajo la superficie, una oscuridad palpable se había apoderado de la mente de Morgan y Anissa. Llevaban un cuchillo de cocina escondido, y su objetivo, disfrazado de inocente juego de escondite, era atraer a Peyton Leutner al corazón del bosque. Le contaron un cuento. Debían caminar hasta un lugar especial para poder jugar. Peyton, sin sospechar nada, las siguió. Juntas, las tres niñas se internaron en los árboles, lejos de los senderos y de cualquier mirada curiosa. Morgan, sin éxito, intentó apuñalar a Peyton en la caminata. Estaba nerviosa y en un primer momento el plan pareció desvanecerse. Pero Anissa, la voz de la razón en esta locura, la instó a continuar. La animó, le recordó el propósito de su misión. Finalmente, llegaron a un lugar aislado, rodeado por la densa arboleda. Le dijeron a Peyton que se acostara, que era parte de un juego para que la vieran mejor. Cuando la víctima obedeció, la fantasía se encontró con la realidad de la forma más brutal. Anissa inmovilizó a Peyton mientras Morgan sacaba el cuchillo. Lo que siguió no fue un acto de furia, sino de fría y calculada determinación. Morgan apuñaló a Peyton una y otra vez, 19 veces, hiriéndola en el torso, los brazos y las piernas. Las dos agresoras creían que con cada puñalada se acercaban más a cumplir su destino como sirvientas de Slenderman. Después de que Peyton se derrumbó, Morgan y Anissa, con una desconcertante falta de remordimiento, la dejaron en el suelo para morir y se marcharon. El horror de la escena es casi inimaginable. Dos niñas, supuestamente amigas, perpetraron un acto de violencia que la mayoría no podría atribuir a una persona adulta. Pero lo que no contaron en su plan fue la increíble tenacidad de su víctima. A pesar de estar gravemente herida, sangrando y en estado de shock, Peyton Leutner no se rindió.
Con una fuerza sobrehumana se arrastró fuera del bosque. Con la poca fuerza que le quedaba, llegó a la carretera principal, donde un ciclista la vio y llamó a la policía. Su valentía no solo le salvó la vida, sino que también fue el primer eslabón en la cadena de eventos que llevarían a la captura de sus agresoras y finalmente a la revelación del motivo detrás del crimen. Este día no solo fue una tragedia, fue una prueba del instinto de supervivencia humano y el primer paso hacia el largo y difícil camino de la verdad. El grito de Peyton Leutner, débil pero lleno de desesperación, fue la señal que rompió el silencio de la tarde. Un ciclista que pasaba por la carretera la vio, cubierta de sangre y con el cuerpo inerte. La escena era horripilante, pero su valentía para arrastrarse fuera del bosque fue lo que le salvó la vida. El ciclista llamó al 911 y en cuestión de minutos los servicios de emergencia llegaron al lugar. Peyton fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos contaron la impactante cifra de 19 puñaladas, una de ellas a solo 1 milímetro de una arteria principal. Su milagrosa supervivencia fue el primer acto que desmanteló el horrendo plan. Mientras tanto, Morgan y Anissa, creyendo que su misión había sido completada, caminaban tranquilamente por una autopista cercana. Su plan era dirigirse a la mansión de Slenderman, un viaje de varios días a pie que las llevaría al Bosque Nacional Nicolet, supuestamente la residencia del monstruo. Parecían despreocupadas, como si la violencia que acababan de cometer no fuera más que un simple juego. Fue un oficial de policía quien las vio vagando sin rumbo y, al detenerlas, notó la sangre seca en la ropa de Morgan. La policía las interrogó por separado. Sus confesiones fueron escalofriantes. Sin dudarlo, Anissa le contó a los detectives la historia de Slenderman, de cómo ella y Morgan creían que la criatura era real y que debían ofrecerle un sacrificio para que no les hiciera daño a sus familias. Explicó la jerarquía, la mansión en el bosque y su deseo de convertirse en sirvientas del monstruo. La frialdad de su relato y la desconcertante lógica detrás de un crimen tan brutal dejaron a los investigadores en un estado de total asombro. Morgan, por su parte, le dijo a los detectives que Slenderman podía comunicarse con ella telepáticamente y que la apuñaló porque la entidad se lo ordenó. Para ella no era una fantasía, sino un hecho. La noticia del motivo detrás del ataque se esparció como pólvora, causando una ola de conmoción e incredulidad a nivel nacional. La gente no podía entender cómo una figura de Internet, una historia de terror ficticia, podría inspirar un crimen tan real. Este no era un caso de robo o venganza, era un crimen sin un motivo racional, un acto de fe en un monstruo que solo existía en el mundo digital. Y mientras el mundo se preguntaba cómo esto era posible, la batalla legal estaba a punto de comenzar, con una pregunta central que lo cambiaría todo. ¿Podrían dos niñas ser declaradas legalmente locas por creer en un personaje de ficción? Con las confesiones en mano, el caso de Morgan Geyser y Anissa Weier pasó de una historia de terror a un complejo y debatido drama legal. La pregunta central no era si habían apuñalado a Peyton, sino ¿por qué? Ambas niñas fueron acusadas de intento de asesinato en primer grado, pero sus abogados presentaron una defensa crucial: no culpables por razón de enfermedad mental. Esta estrategia legal puso el foco en la psique de las niñas. Para los fiscales, el crimen fue un acto premeditado y cruel, y pedían que las niñas fueran juzgadas como adultas.
El Estado argumentaba que, aunque las niñas creyeran en Slenderman, sabían que apuñalar a alguien era un acto ilegal y moralmente incorrecto. El debate se centró en si podían distinguir entre el bien y el mal. Sin embargo, las evaluaciones psiquiátricas contaron una historia diferente, especialmente en el caso de Morgan. Los médicos le diagnosticaron esquizofrenia de inicio temprano, una enfermedad grave que distorsiona la percepción de la realidad. Morgan les dijo a los psiquiatras que seguía teniendo alucinaciones y que creía que Slenderman la controlaba, lo que la hacía un peligro para sí misma y para los demás. Anissa, aunque no fue diagnosticada con esquizofrenia, fue considerada vulnerable y susceptible a las ideas delirantes de Morgan. Su abogado argumentó que el miedo a la supuesta criatura era tan real para ella que la llevó a cometer el crimen. El juicio se convirtió en un espectáculo público, con debates furiosos sobre la responsabilidad de los padres y las plataformas de Internet. Se mostraron los diarios de las niñas, llenos de dibujos de Slenderman y planes horripilantes, y se reprodujeron las grabaciones de sus confesiones. Para el jurado, la tarea era casi imposible. ¿Cómo evaluar la cordura en un mundo donde la fantasía y la realidad se habían fusionado de manera tan grotesca? El caso de Slenderman obligó al sistema legal a confrontar una nueva realidad, el impacto del mundo digital en la salud mental de los jóvenes. El veredicto no solo decidiría el destino de las niñas, sino que también sentaría un precedente sobre cómo la sociedad juzga crímenes motivados por la paranoia y las creencias nacidas en Internet. El desenlace del juicio y las penas impuestas traería un cierre parcial a la historia, pero las preguntas profundas sobre la culpa y la responsabilidad seguirían resonando mucho tiempo después. El caso de Slenderman trascendió la sala del tribunal para convertirse en un fenómeno mediático y un debate social. Tras conocerse el motivo del crimen, la sociedad reaccionó con una mezcla de horror, confusión y un profundo pánico moral. La pregunta que todos se hacían era, ¿quién es el verdadero responsable? Padres, psicólogos, educadores y periodistas se vieron obligados a confrontar un nuevo y aterrador escenario. El Internet, que se vendía como una herramienta de conexión y conocimiento, había servido como un catalizador para un acto de violencia sin sentido. ¿Habían fallado los padres de Morgan y Anissa por no supervisar lo que sus hijas consumían en línea? ¿Eran las plataformas las que debían ser reguladas? La discusión fue tan intensa que se creó una etiqueta viral en redes sociales, #BewareTheSlenderman, un llamado a la acción y una advertencia a los padres para que estuvieran atentos a las actividades en línea de sus hijos. La historia de Slenderman reveló una grieta en la percepción de los adultos sobre la vida digital de los jóvenes. Muchos no sabían qué era un creepypasta o un foro anónimo, y la idea de que una narrativa tan extraña pudiera tener un impacto tan real y peligroso era incomprensible. El caso fue la prueba de que para una mente vulnerable, la línea entre la fantasía y la realidad puede borrarse fácilmente. Las propias plataformas reaccionaron. Los foros de discusión y los blogs dedicados a Slenderman se vieron obligados a emitir comunicados recordándole a sus usuarios que el personaje era una obra de ficción. Pero la advertencia venía tarde, el daño ya estaba hecho.
La historia de Slenderman había dejado de ser un simple cuento de terror. Se había convertido en una advertencia, un eco de que el contenido digital, sin el filtro de la crítica o la supervisión, puede convertirse en una herramienta peligrosa. Este debate continúa hoy, y el caso de Slenderman sigue siendo un referente clave. No se trata solo de un crimen, sino de un síntoma de una sociedad que aún no entiende completamente el impacto del mundo digital en la psique humana, especialmente en la de los más jóvenes. El misterio de Slenderman no es quién lo hizo, sino cómo un simple meme pudo convencer a dos niñas de que matar a su amiga era su única opción. La respuesta final, sin embargo, se encuentra en las vidas que cambiaron para siempre, las de Morgan, Anissa y sobre todo, la de la valiente Peyton, quien nos dio la oportunidad de escuchar esta historia. El sombrío viaje a través de la historia de Morgan Geyser y Anissa Weier nos lleva al final, pero no a un cierre simple. Ambas se declararon culpables de intento de homicidio, pero su destino no sería la prisión. Debido a la defensa de enfermedad mental, fueron sentenciadas a un confinamiento prolongado en instituciones psiquiátricas. Morgan fue diagnosticada con esquizofrenia y enviada al Hospital Estatal de Winnebago por hasta 40 años, mientras que Anissa, su cómplice, fue enviada a una instalación similar por hasta 25 años. Su confinamiento es un reflejo de una sociedad que, aunque horrorizada por el crimen, reconoció que la enfermedad mental y la ficción se habían entrelazado de una manera que escapaba a la justicia tradicional. El legado de este caso no se mide solo en años de sentencia, sino en la cicatriz que dejó en la víctima, Peyton Luthner. Después de 19 puñaladas, su recuperación fue un proceso arduo y lleno de dolor, tanto físico como emocional. En una entrevista con ABC News en 2019, Peyton habló con una asombrosa valentía, declarando que ya no quería ser la chica que fue apuñalada, sino la chica que sobrevivió. Su testimonio es la voz más importante de esta historia, un recordatorio de que la fantasía de dos niñas tuvo consecuencias devastadoras y reales. El legado de Slenderman no se mide solo en años de sentencia, sino en la cicatriz que dejó en la víctima, Peyton Luthner. Después de 19 puñaladas, su recuperación fue un proceso arduo y lleno de dolor, tanto físico como emocional. En una entrevista con ABC News en 2019, Peyton habló con una asombrosa valentía, declarando que ya no quería ser la chica que fue apuñalada, sino la chica que sobrevivió. Su testimonio es la voz más importante de esta historia, un recordatorio de que la fantasía de dos niñas tuvo consecuencias devastadoras y reales. El caso de Slenderman es en esencia un misterio sin resolver para la mente humana. Nos obliga a cuestionar la naturaleza de la realidad en un mundo donde lo digital y lo real están cada vez más entrelazados. Es un cuento con moraleja para la era de Internet, que los memes y los creepypastas no son tan inofensivos como parecen, especialmente para las mentes jóvenes y vulnerables. Nos hace reflexionar sobre la responsabilidad parental, la importancia de la salud mental en la adolescencia y el papel de la tecnología en la vida de nuestros hijos. La historia de Slenderman es más que un crimen, es un llamado de atención,
Un recordatorio de que los monstruos ya no se esconden solo debajo de la cama, sino en los rincones más oscuros de Internet, esperando que alguien vulnerable les abra la puerta. Y aunque el miedo a Slenderman puede ser una ficción, la lección que nos dejó es una verdad que no podemos ignorar. Este es el final de la historia de Slenderman.